El invitado, a ver, es un tipo cogeneracional. Nos hemos peleado y nos hemos enemistado y amistado muchas veces. Porque hace 30 años que convivimos en el relato y en el abordaje de la vida pública de Santa Fe. Es lo que uno ya a esta altura podría definir una figura de la política tradicional. Sin embargo, es un tipo que todo el tiempo está buscando un lugar desde donde diferenciarse, con sus buenas y sus malas. Yo le tengo un enorme respeto intelectual. Está con nosotros el diputado y aspirante a volver a hacerlo, Oscar Cachi Martínez. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto, Connie. Igual para mí. Programa. Hace un rato le repasaba a Guille tu historia, porque como es muy joven, viste que decía, yo me acuerdo de Favor recién cuando murió. Y vos tenés ya una historia, empezaste muy joven en realidad, fuiste el diputado más joven. El diputado más joven de la provincia, sí. Hace ya mucho tiempo. Muchos años. Sí. Y yo les contaba de la Fundación Centro, toda tu historia. Bueno, ahora estamos haciendo un estudio de la ciudad, que la verdad es como un regalo a la ciudad, que se llama Santa Fe 450, la capital se escucha. Que me impulsó un joven que es Pedro Medey, que tiene inquietudes y que tiene ganas, y otro grupo de jóvenes que también están militando. Hicimos de nuevo el estudio de las 87 vecinales, sí. Un diagnóstico, y va a haber un análisis de territorio, un análisis histórico, ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la infraestructura. Y no lo quisimos presentar ahora porque... Sí, se mezclaba con la elección. Sí, viste que ahora hay mucha gente dedicada a la literatura ahora. Se lo queremos brindar. Tiene un sentido, ¿no? Porque Santa Fe es la ciudad capital, pero ha perdido protagonismo político. Y eso nos impacta. No nos respetan. Vienen a Santa Fe y no pagan el derecho de residencia, digamos, ¿no? La hemos visto este tiempo, ¿no? Uno ve cómo ha estado desbalanceada la inversión en materia de obra pública y proyectos trascendentes que serían los que pudieran disparar el desarrollo de Santa Fe, como el puerto de Santa Fe, la reconstrucción del ferrocarril Belgrano, Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Rafaela, San Francisco, Córdoba, que incluso son proyectos que han sido estudiados producto de la pérdida de protagonismo de los dirigentes de Santa Fe, de la cual yo también me siento parte y responsable. No nos tienen en consideración. Pareciera ser que Santa Fe es para repartir bolsones, digamos. Ahí un compañero tuyo de viaje en esta y en los últimos años, a partir de sus vínculos en el Frente Renovador, que es Martín Gainza, venía laburando en el Plan Circunvalar y en una necesidad de aprovechar, digamos, el paso del tren acá, que de verdad son cuestiones estratégicas que uno a veces no observa porque no tiene que ver con la vida cotidiana del ciudadano, claro, pero que definitivamente te cambian la vida. Sí, claro, y nosotros tenemos esta bendición, digamos, que es no producto de nuestro mérito, sino de Dios, diríamos, porque hasta Santa Fe el río puede tener un calado oceánico, y para el norte no. La geografía del río no da. Y el Rosafé, que es el espacio que transita el río desde Timbúe a Villa Constitución, es el que ha logrado desarrollo. ¿Y vos pensás que eso tiene que ver exclusivamente con voluntad política o tiene que ver también con el compromiso del capital privado? Porque digo... Bueno, son dos cuestiones, ¿no? Son dos cuestiones. Primero, el capital privado... a partir de una decisión política. Yo lo charlé con el gobernador al inicio de su gestión, incluso lo he charlado con Sergio Massa, que estuvo interesado, pero claro, no hay voluntad. Uno lo ve otros gobernadores que sí le han puesto... lo que pasa es que creo que ahí... ¿En qué les dio bola el gobernador? De verdad, ¿en qué les dio bola? Porque yo hablo con los extraños, bueno, digo, la verdad es que los extraños se paran
lugar opositor digamos, y observan todo impiadosamente. Ahora, digo, con la piedad del caso, ¿por qué pensás que Perotti desaprovechó estos años de la manera en que los desaprovechó? Yo creo que, no quiero ser grosero, pero creo que hay un nivel de soberbia para no escuchar, ¿no? Y la verdad que creo que en algún punto, y lo he dicho estos días, no tiene los pies sobre la tierra. Creo que él tiene un concepto de la administración pública que es una tabla de Excel. Y creo que tiene la obsesión de dejar superávit fiscal a fin de su mandato, cuando la verdad que la realidad, el contexto, exige otro rol de parte de un gobernador. Hoy las preocupaciones esenciales del santafesino tienen que ver con la seguridad y el bolsillo. Y ninguna de las dos escucha, digamos, esas demandas sociales, ¿no? Lo hemos visto en seguridad. Yo he trabajado intensamente en esa materia. Me pasó con la ley de víctimas, una enorme ley, yo creo la ley más importante que logró la legislatura, donde todavía, aún y a pesar de que se logró una aprobación por unanimidad de las dos cámaras, todavía no se está capacitando a la policía, al personal del Estado para atender a la víctima con perspectiva de víctima. Una ley fundamental, es bueno que, digamos, recordarlo. Sí, pero tuvieron mucho protagonismo las víctimas, ¿no? ¿Qué reclamaban? Bueno, reclamaban, ¿cómo puede ser una provincia tan importante como Santa Fe le pone un abogado al delincuente o al imputado y a la víctima la deja en banda? La necesidad de que el Estado se haga cargo, porque la víctima está en esa situación por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad o de terminar con la impunidad. Una ley que también obliga a jueces y fiscales a informar sobre el estado de las causas. ¿Cuántas veces hemos visto penando a las víctimas en tribunales pidiendo que le digan cómo va la investigación? Una ley que obliga a jueces y fiscales a no cruzar a la víctima con el imputado. En muchas ocasiones es el delincuente que le mató el padre, la pareja, sus hijos. Sí, acaba de ventilarse un video en Reconquista muy fuerte sobre un juez que termina acusando al fiscal y estaban la víctima y el victimario adelante, digamos, y de verdad uno los veía pelearse a los fiscales. Digo, muchachos, la responsabilidad de ustedes, no se la trasladen a la víctima, y además no lo expongan adelante el victimario. Adelante, bueno, eso no puede suceder ya. Pero claro, hay que formar al personal. Una ley que también obliga a que el juez, antes de tomar la decisión final, que es la sentencia, después de escuchar al fiscal y al abogado defensor, tiene que escuchar a la víctima sobre las consecuencias dañosas, una audiencia de impacto que realmente es inédito y que lo están analizando para incorporarlo en la Ley Nacional de Víctimas, en una provincia atravesada por la violencia y la inseguridad. Y el gobernador no tiene empatía con el ciudadano. Es decir, lo hemos visto con los chicos de los delivery. Yo hace 2 años y medio que vengo bregando para ponerle un GPS y un botón de pánico y que tenga un monitoreo policial. Chicos, Connie, que compran una moto en cuota y se la roban antes de poder pagarla, que pagan un monotributo, que pagan un seguro porque se lo exige la aplicación. Sí, que además están precarizados laboralmente. Sí, que tienen que comprar un dispositivo electrónico para poder trabajar y que cada vez que le compramos una hamburguesa, llevan la platita a ellos, porque no es que se la dan y después ellos la pagan. Tienen que tener una caja chica y que se han convertido de verdad en el cajero automático del delito. 7 robos por día en la ciudad de Santa Fe y 3 ministros, Laña, Rimoldi y Brillone, conmigo se comprometieron a cumplir. El mismo gobernador se comprometió con Fernanda Fernández, que los nuclea, de implementar una prueba pilota y bueno, y está pendiente porque los ministros lo dicen con toda claridad, no le da la plata. Y él se comprometió personalmente. La ley de robo de cable es una ley que conseguimos, que no solamente afecta a la EPE estaba muy entusiasmada, a las cooperativas, pero que afecta al municipio, que también afecta al vecino, porque cuando vos no tenés alumbrado público, transitás en el abandono. Está la 168, bueno, la iluminan y se corta cada... Bueno, la 168, en la ciudad, si vos vas de Peñalosa,
desde Estanislao Ceballos a Regimiento 2 Infantería, Facundo Subiría. La circunvalación. Bueno, y que afecta a clubes, a escuelas. A clubes son víctimas porque no. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice bueno, la ley? cómo se estableció para terminar con los robos de auto, exigir a los que venden materiales no ferrosos, la ley de robo de auto establecía el que vende autoparte, que tenga una declaración donde diga quién le compró, el origen y la cantidad, y cuando no coincida, fiscalía. Que esto es decir leyes más duras contra el delito, porque la verdad es esta. Los ciudadanos están viviendo enrejados mientras los delincuentes están sueltos, y eso es algo incontrastable. Ahora, Cachi, yo creo que esa es la, digamos, si se quiere, fue la gran estafa, porque Perotti vino... Paz y orden. Paz y orden, pero digo, la verdad es que lo que uno percibió es que no enhebró una sola política de seguridad. Y digo, no solo las estadísticas, sino la percepción en la calle, que está todo peor. Y yo te lo decía fuera de aire, es increíble el divorcio con la fuerza policial. O sea, porque a la fuerza policial se come el garrón de que todo el mundo los acusa de corrupto, pero además de verdad son tipos que no tienen jefatura, que no tienen organización, que no tienen bala. Las comisarías no tienen papel para tomar la denuncia. Y se la ha maltratado a los empleados públicos en general. A los empleados públicos, ¿quiénes son los empleados públicos? Es el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, el docente y el policía, ¿no? Es decir, y esta visión economicista que el gobernador tiene, realmente ha hecho mucho daño, sobre todo al justicialismo, que siempre representó esa clase trabajadora. ¿De qué sirve que vos le entregues un certificado por lo bien que actuó en pandemia si después vos vas a los hospitales y no tienen medicamentos? No le dan los cargos que legítimamente se han ganado, porque la legislatura le habilitó a que los designe. Y le pagaba un sueldo miserable. El IAPO lo han convertido en una obra social de cuarta categoría cuando era una obra social de excelencia. Todo el mundo quería tener IAPO. Y al policía vos le exigís que ande derecho, que arriesgue su vida para proteger la nuestra, y le pagaba un salario de 130.000 pesos. ¿De qué sirve hablar de educación si a ese docente que le puso el cuero a la pandemia? Porque hay que recordar... la ingratitud con la pandemia es increíble. Bueno, que pusieron los datos de su celular, y a pesar de que nosotros le decíamos que a nivel nacional le habían dado la gratuidad, y que yo sé, porque la ministra Cantero había pedido la posibilidad de tener acceso a esa conectividad, y que estuvieron, vos charlás con los docentes y atendían a los padres y a los alumnos hasta las 12 de la noche, porque hubo que sustituir la presencialidad de un modo virtual. Y después a ese docente, aprovechándote de esa situación, no le habilitás la paritaria durante ese año, y después que pasa la pandemia y con legítimo derecho los docentes quieren lograr... Sí, le descontá el día de huelga. Bueno, ahí está. Y yo de verdad que creo que el peronismo tiene que recuperar justamente el rumbo, que era representar a los trabajadores y a las grandes mayorías. Y esa es la gran discusión, digamos, creo dentro del justicialismo, y que nosotros tenemos que brindar. Lo hacemos con respeto, sin eslogan, porque también en esta campaña mucho eslogan, mucho ruido y pocas nueces, y con propuestas. Y esas propuestas tienen que ver con esto, ¿no? Con volver a la cláusula gatillo. ¿Vos querés ley de cláusula gatillo? ¿Vos querés ley? Sí, ley, como... lo que estableció en su momento... Ahora, lo que pasa es que yo también te lo decía fuera de aire, Perotti fue tan incapaz, permitime el término, lo voy a poner yo, que digo, en un momento después salió a pedir cosas o a plantear cosas que eran necesarias, pero que había dinamitado todos los puentes con la oposición. Digamos, si la oposición le dice, che, loco, mantener la cláusula gatillo, que era lo que te ganan. No, la cláusula gatillo es una porquería. Y después la venía a pedir, es muy difícil que te voten. Sí, yo creo que también ahí hay una... Yo la verdad pero yo no lo justifico, digo, es que en realidad después empieza el capricho del otro, porque dice, viste, la factura. Bueno, el tema de Billetera Santa Fe, que yo creo que es una muy buena política. Es muy buena política. Ahora, impactó mucho sobre la gente. Ahora, explícame por qué siguen 5.000 pesos. Bueno, ahí está. Explícame por qué siguen 5.000 pesos. Claro, hoy no significa nada 5.000 pesos. 5.000 pesos hace 2 años y medio era mucho. Hoy alcanza para poco.
Pero bueno, él tiene plata en el banco y a plazo fijo, digamos, es bastante... Seguramente Eskenazi, el dueño de Banco Santa Fe, debe estar contento, pero la ciudadanía no. Y una política que ayudó, que esto hay que decirlo, ayudó a 1.700.000 santafesinos y a 4.500 comercios, pero también lo ayudó al Estado provincial, porque para que un negocio tuviera ese beneficio, tenía que regularizar su situación impositiva, y por tanto el gobierno recaudó más. Bueno, yo... he logrado aprobaciones de pedido de informe de cuánto lo benefició al Estado y no nos dan la información. Realmente... a mí me tranquiliza porque ya hace casi un mes que pedí los números de la pauta oficial y tampoco me responden. Así que bueno, me tranquiliza. Si a vos no te responden, menos me va a responder a mí. Y a la Cámara tampoco. Bueno, creo que ahí están las diferencias que bueno se van a zanjar en esta elección, ¿no? Y la verdad es que yo estoy convencido de que el justicialismo tiene que recuperar el rumbo, de expresar esos sectores. No lo vemos. Tampoco se explica por qué en materia de seguridad ha abandonado el tema. Vos hablabas del tema de seguridad, la Cámara de Diputados le aprobó la emergencia en materia de seguridad. Y él, ahora que ha recuperado la relación con el Senado, no ha hecho nada para justamente establecer... Pero además hay subejecución, Cachi, digamos. Si vos pedís plata y después al final del año te encontrás con que no gastaste esa plata que pediste y que la cosa está peor, no hay explicación. Porque, digo, una cosa es no gastar la plata porque, digamos, porque te sobra y porque la pusiste, pero otra cosa es cuando falta en todos lados y vos no la gastaste. Bueno. Faltan patrulleros, faltan balas, faltan... Digo, de verdad una situación muy inexplicable que no gaste la guita. Bueno, vuelvo a insistir, ¿no? Esta visión que él tiene de contador y de creer que gobernar es una tabla de Excel no ayuda a lograr la empatía de la ciudadanía, que está esperando otra cosa. Lo vemos en materia de obra pública, ¿no? Es decir, se paró la obra pública, nosotros vamos a estar cerrando en el sindicato de la UOCRA, de los trabajadores de la construcción. Y se pararon las obras. Sí, anticipó que no iba a pagar. Digo, ¿por qué? Bueno, ¿con qué necesidad? Ahí está. Igualmente creo yo que, digamos, el justicialismo, sigue siendo el espacio que mejor representa a los sectores del trabajo y a las grandes mayorías populares. A mí la verdad que me cuesta creer que la provincia de Santa Fe termine en manos del PRO, ¿no? Pero bueno, creo que también hay sectores que eran mucho más afines al justicialismo que al PRO, por estas actitudes, lo charlamos también fuera de cámara, terminaron en ese espacio, ¿no? Cuesta creer que, digamos, que el que votó a Lichi, que lo padeció a Macri, porque lo padeció a Macri, todos lo sabemos, ¿no? Ahora terminen en ese espacio. Tal vez, yo creo que tal vez existe una posibilidad si corregimos el rumbo, y creo que ahí es muy importante el voto de los santafesinos para que el peronismo corrija el rumbo. Se va a juntar la campaña nacional con lo que va a ser la campaña general de Santa Fe. Van a cruzarse porque va a haber campaña... yo tengo una llamada inadecuada ahora. Pero, digo, se van a cruzar. Y vos estás muy vinculado a Sergio Massa. Vos como Martín Gainza. Digo, a lo mejor es una oportunidad, digo, también para el peronismo santafesino. El hecho porque definitivamente lo de Massa, contra todo pronóstico, y a pesar de ese escandaloso cierre de listas, digo, lo de Massa, le guste o no la oposición, es una posición de mucha mayor fortaleza pública de cara al futuro que la que ofrecía Guado de Pedro o cualquiera de las otras alternativas. Claro. Digo, también al peronismo santafesino, digo, le conviene alinearse ahí, ¿no? Y Sergio estuvo muy atento a lo que sucedía en Santa Fe. De hecho, gracias a su intervención... No hay videos de él apoyándote a vos y apoyándolo a Martín Gainza. Sí. Intervino en la candidatura de Lewandowski, porque
Perotti terminó achicando al peronismo y convirtiéndolo en una agrupación de Rafaela, ¿no? Si no hubiera intervenido Sergio, el candidato del oficialismo hubiera sido Mirabella. Y esta unidad en la diversidad, que fue el origen del triunfo también, porque permitió que todos pusiéramos nuestro granito de arena y que nadie se sintiera dueño del arenero, bueno, fue desvirtuado al otro día de asumir en la gestión, ¿no? Despreciando y sacándole esa enorme participación que habían tenido muchos sectores del justicialismo. Sergio Massa está muy atento a lo que pasa en Santa Fe. Y la verdad que nosotros tenemos diferencia, porque nosotros creemos en un Estado presente, en un Estado activo, en un Estado que efectivamente intervenga en la economía para resolver los problemas del ciudadano, y en un Estado que efectivamente actúe ante la inseguridad. Vos podés estar de acuerdo o no con Sergio Massa, pero ha asumido crisis muy importantes. Yo lo conocí igual que... Yo no hubiese agarrado. Yo no hubiese agarrado. Bueno, eso. Vos fijate, él empezó en la gestión de Duhalde, le pagaba a los jubilados en clubes y en escuelas, porque había quebrado el sistema bancario de la Rúa, y yo lo conocí porque conviví con él con Piñanelli, y lo habían puesto, tenía 27 años, y Piñanelli le decía, dice, pibe, lo fue a ver Massa, Piñanelli era el presidente del Banco Central, le dijo, le quiero pagar a los jubilados. Dice, pibe, ¿no te das cuenta que están los bancos quebrados? Dijo, pero usted tiene 500 millones en aquel momento, impreso de reserva del Banco Central, yo les voy a pagar en las escuelas y en los clubes. Y le llevaron a cada localidad, de cada rincón de del país, los sueldos en efectivo. Es un tipo que resolvió el tema de la inseguridad, logró el orden y la paz, pero con decisión política e inversión. Impulsando en un lugar también complejo como es Tigre, porque digamos tiene radicación de multimillonario, pero digo, es cierto que territorialmente no tiene inconveniente. Y tiene también lugares que no son un country, digamos. Fue tan importante su intervención que todo el país se contagió de la utilización de las tecnologías de la información. Y eso digamos, es decisión política. Ahora, incluso yo lo he charlado con Pablo Hapkin. Massa no necesitó una ley para hacer una policía municipal. Contrataba adicionales al gobierno de la provincia, le ponía un personal capacitado y seleccionado en materia de seguridad, y llegó a tener más procedimientos en la policía, esa policía municipal sin ley, que la propia policía. Le construía una comisaría y le decía al gobernador, acá está la comisaría, yo necesito que le ponga personal. Le construía una fiscalía. Ahora se llama liderazgo. Claro. Y lo que me parece que, bueno, le faltó a Perotti, definitivamente no lo tuvo, fue liderazgo, y lo que desapareció en la política santafesina, y algunos están tratando de recomponer, creo que la figura más en ese sentido más clara es la de Maxi Puyaro, pero después la muerte de Miguel Lifchi dejó huérfano de líderes a Santa Fe, digamos, y hoy, digamos, con un gobernador que se ausentó del liderazgo, con una falta de liderazgo claro en la oposición, a mí me parece que eso también representa, digamos, el factotum de cierto desorden y cierta crisis, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que, digamos, a veces se confunde lo que es ser un candidato o ser un dirigente político. Obvio. Es fácil ganar, el problema es gobernar. Claro, y después conducir, ¿no? Que no es mandar. Conducir es persuadir. No es todo nada, como dice Burri, ¿no? Mandan las fuerzas militares. En la política se seduce, se conduce, se convence para ir detrás de un rumbo. La verdad que, bueno, creo que Sergio Massa le da un nuevo impulso al justicialismo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Y de verdad que es un tipo también con los pies en la tierra. Si vos lo escuchaste, el primer discurso, después de que fuera elegido en esa unidad en la diversidad que se ha logrado, bueno, él dijo, yo sé que hay mucha gente enojada, que hay mucha gente frustrada,
que estamos atravesados por una Sí, baja igual, de salario. ahí la sombra es Alberto, porque no le volverán a hacer lo mismo que Alberto. Digamos, vaciarlo de poder, combatirlo. No, yo creo que si hay algo que tiene claro la gran mayoría es que él no vino solo a ser plomero del Titanic, sino como yo dije en el Congreso, sino que vino a ser el capitán del barco para encauzar a la Argentina. Yo veía las caras de los periodistas, no es ninguna crítica porque ellos tienen una posición, pero las caras de los periodistas de La Nación Más, el día que lo eligen a Sergio como candidato. Y realmente también ayuda a terminar con la grieta, ¿no? Porque creo que también Sergio saca a la Argentina de la grieta. Y bienvenido sea, de verdad que bienvenido sea, porque no podemos tener un grupo de WhatsApp de la secundaria o donde gente que tenemos los mismos intereses y la misma posición en muchas cosas. Por eso digo, a mí la gente que dice es todo o nada, a mí me hincha mucho las pelotas. Porque digo, loco, es el momento de todo. No hay acá prescindible. Hay una especulación ahí que ya la gente ya la tiene clara, digamos, ¿no? Yo creo Yo creo la verdad que en la construcción de consenso y en el diálogo, y me molestan mucho las visiones autoritarias porque le han hecho mucho daño al país. Y bienvenido sea que haya una renovación política, que no siempre es que sea un pibe, ¿no? Que tenga la experiencia suficiente y la capacidad suficiente para liderar. Y en el peronismo es necesario un liderazgo. La ex presidenta y actual vicepresidenta dijo, yo ya di lo que tenía que dar. Ojalá cumpla la palabra. Ella y Macri. Me parece que sería un buen vuelo ellos dos a las Islas Seychelles y que vayan y diriman sus problemas en la playa y lo dejen a este país en paz. Cachi, gracias por venir. Bueno, mucha suerte el domingo, de verdad. Un gusto, de verdad. Vamos a estar haciendo una transmisión, así que te vamos a andar jodiendo seguramente después de las 11 de la noche. Así que con todo gusto. A todo el mundo, voy produciendo al aire. Digo, che, a todo el mundo, el domingo te llamo. Un saludo enorme y afectuoso a los televidentes de tu radio. Gracias. Oscar Cachi Martínez, linda charla a propósito de la política, el peronismo, lo que hay, lo que pasó y lo que vendrá.